Bienvenidos a este nuevo episodio de Juan el Ortiz. Yo soy Juan y acá cuando suena esto es porque empezamos un nuevo capítulo y ya pronto, qué rico, ya estaremos hablando de un nuevo tema el día de hoy que esperamos les guste muchísimo. Vamos a arrancar y a disfrutar mucho, sobre todo, claro que sí. Bienvenidos a nuestro podcast y como en el episodio anterior estuvimos hablando de San Valentín y uno de los sentimientos más antiguos de todos, que era el amor, en esta ocasión vamos a hablar de uno de los sentimientos también más antiguos y universales y poderosos, que es el miedo o el temor. Todos hemos llegado a experimentar el miedo, que en alguna u otra forma, en algún momento de nuestras vidas ha sucedido. Se puede dar a lo desconocido, al fracaso, a la pérdida o a lo que piensan los demás. Obviamente puede ser muy limitante y paralizante sobre todo. La cuestión es que a veces ese miedo llega en forma como de rayo que va desde la cabeza, y a veces el miedo es tal que baja por el pantalón, falda o lo que usen, y también por delante o por detrás, por decirlo, se orinan encima o se pueden defecar también encima. Es una cosa impresionante. Bueno, también exploraremos un poco qué podemos hacer para superar estos temores y alcanzar nuestras metas a pesar de esto. Exploraremos también un poco algunas estrategias, algunas formas, herramientas y cómo podremos hacer para enfrentar el miedo y vivir una vida al menos un poquito más plena y satisfactoria a pesar de llevarnos o mantener este temor que habita en nosotros. Bueno, lo primero que debemos hacer es comprender que es importante entender el miedo como una emoción natural, obviamente, y es bastante necesaria en muchas ocasiones para nuestra supervivencia. A pesar de eso, cuando este temor se transforma en una barrera para el crecimiento personal y profesional, se hace muy importante aprender a manejarlo de manera efectiva. Hay estrategias muy útiles como es la exposición gradual al objeto o la situación que nos provoca miedo. Esto vendría siendo algo así como una terapia de choque, pero en pequeñas dosis. Esto nos ayuda también a acostumbrarnos un poco y perdemos esa sensibilidad o vamos perdiendo el temor, sobre todo a esas sensaciones. Se pueden utilizar cuestiones de visualización, también se puede usar la cuestión de meditación y algunos otros factores. La visualización positiva sobre todo, donde nos vamos imaginando a nosotros cómo superamos el miedo y alcanzamos la meta. Digamos que eso sería de manera más fantasiosa y menos funcional podría ser, pero ayuda a dar al menos un primer paso. Va creando un poquito de actitud mental un poco más bizarra o valiente, convirtiéndose en algo un poco más positivo o edificante. Así nos ayuda a que tratemos de enfocarnos más en la solución en lugar de seguir pensando en todo eso como un problema. Viene otro tipo de herramienta que pues podría servir, ya cada quien puede ir mirando que le va funcionando, que podría ser el apoyo de un mentor o un coach o terapeuta que nos ayude guiándonos y apoyándonos en el proceso para superar nuestros temores. Evidentemente, en este uso o en esta herramienta donde se puede ayudar de otra persona, sería bueno verificar que no sea uno de estos nuevos coach charlatanes y todo eso
de momento, que se vuelven famosos de un momento a otro y pues realmente están llenos de lo que les salga y pues poco les importa al público, la gente que los ve, escucha o los atiende. Hay que recordar que todos los seres humanos pueden experimentar el miedo, obviamente, hasta aquellas personas que llegamos a admirar o que consideramos bastante exitosos. Si aceptamos y normalizamos el temor, nos permite liberarnos un poco de vergüenza, esa autocrítica que es donde nos damos tanto palo y seguimos y nos lastimamos y nos creemos inferiores o a veces peor nos creemos superiores y pues cuando nos encontramos con la realidad o con el momento en el que estamos, sencillamente cualquiera de los dos extremos nos puede llegar a afectar bastante. Y creo que de las peores personas a veces para opinar de uno mismo es precisamente uno mismo. En el cuestión de que uno puede ser perfeccionista, hay cosas que no salen como uno quiere, cosas que se planean, pero a la larga no salen como esperaban ni en lo más mínimo. Y a veces es peor cuando le gusta a la gente, porque si uno tiene, digamos, ganas de hacer algo y de enviar un mensaje, se complica un poco cuando uno mismo siente que el mensaje o lo que estás presentando, o si es un show, un acto, un sketch o diferentes cosas que estás haciendo, lo siente uno mismo como una porquería, pero la gente lo recibe como si fuera realmente algo maravilloso. Eso también genera un poco de choque, al menos me ha pasado de manera personal. Pero pues si vamos dejando también de lado eso un poco, sobre todo la cuestión de la vergüenza, ese es de los temores a pasar el oso, o hacer el ridículo, o equivocarse, esa es la cuestión que no te deja aprender, porque pues mientras vas aprendiendo algo, en algún punto pues eres primerizo o aprendiz o desconoces bastante el tema, entonces si todo el tiempo vas a estar con el animalito de la vergüenza o el pasar pena, pues realmente jamás vas a aprender y no vas a salir tan fácil de tu zona de confort. Porque si te cuidas de hacer ese oso, realmente lo que estás haciendo es limitándote y privándote también de lograr aprender otras cosas. Una vez hacemos esto o lo vamos empezando a hacer, nos permite enfocarnos un poco más en la acción y el progreso, obviamente medido, y algo más gradual donde podamos llegar a donde aspiramos y esperamos sobre todo. Hay que recordar también que cuando se alcanza el éxito no es precisamente porque el miedo desaparezca, sino que es una cuestión de la capacidad para actuar a pesar del miedo. Porque el miedo puede estar a diferentes cosas y ya a medida que vamos avanzando se van generando diferentes temores, así como a veces las preguntas o los cuestionamientos. Entonces, en lugar de esperar que el miedo desaparezca por completo, podemos empezar a tomar pequeñas dosis y bastantes consistentes hacia nuestras metas. Incluso si esto significa enfrentar nuestros temores. Con el tiempo, estas acciones nos ayudan a aumentar nuestra confianza y autoeficacia, lo que a su vez nos permite enfrentar nuevos desafíos con mayor seguridad y determinación. Digamos, establecer el miedo hasta cierto punto y cierta magnitud dependiendo de cómo nos acompañe y si nos sirve de impulso o de barrera. Nosotros mismos vamos escogiendo cómo. Si tenemos un guía o nos rodeamos, digamos, de personas o tenemos un grupo de amigos, ni siquiera solo cuestión de terapeutas, sino gente que realmente nos apoyamos entre todos, o sea, es un grupo donde sí vamos aprendiendo, evolucionando, creciendo y nos ayudamos a enfrentar esos temores y a trascenderlos,
que pues sería lo más importante, de a poco. O sea, no tienes que vencer tus miedos en un día. Tampoco es la terapia de choque crónica, donde vamos y nos exponemos absolutamente al temor para o lograr vencerlo o nos enloquecemos del todo y nos quedamos ahí ya paralizados de por vida y no podríamos hacer realmente un huevo. Entonces es uno ir poniendo la dosis que quisiera tener. Entonces vas poniendo de a poco como adaptándote, digamos, a ese veneno de cobra que viene siendo el temor. Te vas inyectando pequeñas dosis, de a pequeñas, muy pequeñas dosis que no le hagan mucho daño a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu y a tu alma, donde puedas soportarlos, asimilarlos y poder continuar. Que hay muchísimas formas de trascender los miedos y que podemos hacer, y que hay este curso que cuesta no sé cuánto dinero en dólares, euros, libras esterlinas o monedas extraterrestres, pero pues a la larga uno se va dando cuenta que hay bastante gente que se vuelve de moda o se vuelve viral y no tienen ningún tipo de responsabilidad o noción hacia la gente que los observa. Realmente simplemente empiezan a disparar, a divagar, y lo que les sale realmente a muchos del orto y a otros no se sabe ni siquiera de dónde, porque empiezan a disparar una cantidad de cosas que no tienen el menor sentido, y hablan de temas y se sienten con toda la propiedad y toda la cuestión, pero uno se pregunta muchísimas cosas y hay gente que realmente les cree y realmente lleva a cabo sus consejos y se meten en tremendos líos o se van enredando y se hacen un nudo y se van realmente lejos a la grandísima, y ya después de ahí es difícil que salgan porque ya se van condicionando y se van llenando más de peso y hay más temores y hay más preguntas y viene la autocrítica, y si no es la autocrítica también el juzgamiento de los amigos, de la familia, de cómo te ven. Entonces se torna en algo un poco más complicado, aunque pueden haber temores para muchas cosas, y algunos nos hacen crecer. O sea, digamos, en la cuestión cuando estamos educándonos o aprendiendo algo, tenemos temor de fallar en muchas cosas durante ese aprendizaje. Ese es temor que nos puede ayudar a crecer, a evolucionar, a desarrollarnos en muchas cosas. Pero también hay temores que vienen un poco infundados, como uno de los temores también que posee mucha gente a lo desconocido, la oscuridad o cierto tipo de criaturas o personajes. Bueno, los que vemos en países donde el índice de criminalidad es un poco más alto, por no llamarlo el tercer mundo, estamos sujetos a otro tipo también de temores, que pues son los robos, asesinatos, violaciones y demás, que es lo que vamos viendo, y pues que permitimos que los medios de comunicación o diferentes entidades o sitios nos vayan compartiendo de ese temor, que pues así nos mantienen un poco más limitados, y también estamos más dispuestos a lo que quiera como masificación, todo el entorno, lo que se busque con esos temores o causar esos miedos, el que mantengamos nerviosos, pendientes, que estemos más en modo a la defensiva, modo crisis, y eso nos va afectando obviamente nuestro sistema inmune, porque es tanta la forma de permearnos con su noticia y sus guerras y su problema y sus cosas, que eso es lo que empezamos a consumir, lo que empezamos a desarrollar, y nos acostumbramos a algo en lo cual no estábamos vinculados, y pues nos sumamos al juego, pero donde realmente la mayoría de los perdedores seríamos nosotros,
porque estamos cumpliendo lo que ellos quieren, que es mantenernos controlados a partir de su manipulación y su subyugamiento, por así decirlo, su cuestión imperativa de cómo tenernos con temor todo el tiempo y causarnos el control por medio de esto. Es una cosa impresionante porque pues, mucha gente, quiéralo o no, se va volviendo un poco más víctima o sucumbe ante tanta explosión de diferentes medios y noticias y cosas, y pasa algo aquí, pasa algo allá en Afganistán, Estados Unidos también tiene lo suyo, Europa, y mataron a tantos aquí, murieron tantos allá, explotó algo aquí, explotó algo allá, los extraterrestres, los hombres lobos, los vampiros y diferentes entidades, los demonios, los ángeles, y mejor dicho, está todo el mundo en nuestra contra. Y nosotros básicamente pues somos seres humanos que somos un poco más frágiles a nivel corpóreo, pues gracias a esto, a nivel mental. Y precisamente eso también nos condiciona pues a un nivel un poco más espiritual, astral. Pero tomemos como ejemplo, por ejemplo, el miedo. Mucha gente lo tiene, no entiendo todavía por qué. Sí, pues las estadísticas están que, estoy hablando del miedo a volar, donde las estadísticas nos dicen que es más factible morir en un coche de auto, en un choque de auto, que estrellarse en un avión, sino que evidentemente pues es mucho más impactante cuando un avión se choca o se cae o se prende fuego o hace un acuatizaje o todas las cosas que le pueden llegar a suceder a un avión. Por lo que pues sí es un poco impactante, pero pues realmente no habría como que tener tanto temor de ello. Aunque el otro día me pasó una anécdota en un viaje que tuve donde el avión sí estaba bastante movedizo y la gente estaba empezando a ponerse bastante nerviosa porque tardó bastante el piloto en lograr buscar pista para poder aterrizar. Estuvo más de una media hora buscando, se devolvía, yo no sé si tenían falla de comunicación con la torre o qué era, pero estuvo así un rato y ya había gente que se estaba poniendo bastante nerviosa, y pues la histeria colectiva es algo que sucede muy a menudo. Entonces pues menos mal no se llegó a ese tipo de comportamiento, pero sí llega uno a, a recularse un poco y a entrar como en esa onda también de la especie de pánico alrededor de ello. El miedo a la oscuridad, que es el que decía al principio, bueno, desconocido, también junto a otros seres o bichos o pues ya algo más humano como asesinos o dementes de algún tipo, ladrones y demás, viene también de tiempos ancestrales, pero digamos que pues ese se puede enfrentar. Obviamente todo requiere pues un poco de valentía o bizarría, que es lo mismo. La valentía pues no es la ausencia del miedo, sino el tratar de actuar a pesar del miedo. Lo que veníamos hablando, que tratar de tener, digamos, si lo queremos hacer paulatinamente, poco a poco, podemos establecer ciertas metas, hasta dónde queremos llegar, cómo nos vamos a comprometer o a enfrentar a este tipo de temor, que es uno de los más antiguos también, porque si hay algo que asuste bastante a la mayoría de la gente es el miedo a lo desconocido. Desconocido como un fantasma que mucha gente puede decir que no existe, para muchos no, para otros sí. Qué sé yo, alguna figura, películas de terror, la misma noche, los ruidos, los animales extraños, las apariciones, los mismos extraterrestres.
Lo mismo, pues bueno, la cuestión que les decía de salir también de noche, un sitio muy solo o un sitio catalogado como peligroso, donde podemos pues estar bastante vulnerables o expuestos a los diferentes factores que nos puedan llegar a afectar, donde también pues, o sea, más allá de todo ese mundo espiritual, astral y demás, pues tenemos también el corpóreo y físico, donde lidiamos también con una cantidad de gente que, porque muchas veces no sabe qué carajo hacer con su vida, quiere venir sencillamente a cagar a los demás, porque pues por mucho que le adornemos el bollo o lo perfumemos, igual seguirá oliendo a mierda. Es así, las cosas se van dando así, pero pues también podemos hacerlo, qué sé yo, ponernos una meta de caminar un pedazo, tratar de no exponernos pues de más, digamos, en la cuestión de lo noctámbulo, porque sí, hay muchos que toman la noche para el peligro y ese tipo de cosas, los robos y otras vainas, pero pues también nos podemos exponer, digamos, si tenemos temores, sobre todo cuando están más pequeños, o sea, algún tipo de temores en casa, qué sé yo, el coco, el monstruo bajo la cama, en el armario y diferentes cosas. Tratar, con ayuda evidentemente de nuestros padres, o nosotros mismos si seguimos siendo adolescentes o ya de adultos también tenemos esto, ayudarnos de algo. Si vivimos solos, pues hacerlo nosotros mismos, a nuestro ritmo evidentemente, pero si tenemos la fortuna de contar con compañía o tener alguien que nos pueda llegar a apoyar, poder exponernos un poco y cumplir esas metas en lo que concierne a la experiencia en cuanto a ese tipo de temores. Nos podemos exponer un poco más y darnos cuenta que realmente si no hay nada, si hay algo, pues bueno, la vida es así. A veces también viene justificado. Hay gente que sí, la mayoría de los casos, pues digamos que no es nada más allá que nuestra mente, que pues al final es la que puede ponernos los límites o también ayudárnoslos a quitar. Como decimos, todo radica también en lo que queremos, en lo que permitimos y hacia dónde nos dirigimos. Porque de lo que más podemos disfrutar es del trayecto. Y el trayecto trae consigo muchas cosas y muchas limitaciones. Si hoy avanzamos un par de pasos, vamos a tener bastantes incógnitas, unos temores diferentes, unos cuestionamientos diferentes, y eso es parte del avanzar. Poco a poco vamos ganando terreno, pero también vamos teniendo formas diferentes donde pues se hace un poco más complicado la forma de abordaje de este. Regresando un poco también en lo que viene siendo el temor, sobre todo en las películas de terror, eso causa bastante tensión en gran parte de la población, donde tengo bastantes personas conocidas que le tienen un pánico y una aversión increíble a las películas de terror, a tal punto que tendrían que verlas muy de día, con mucha luz, para poder estar más o menos tranquilos, ya que si las ven pasadas las 5 de la tarde, a bastantes personas se les dificulta conciliar el sueño o, dependiendo pues del impacto de la película, estar bastante tranquilos o conservar la calma, independiente de la película de terror que sea. En cuanto a los temores o miedos más grandes, hay uno que sí sobresale más que casi cualquier otro, que viene siendo el temor sobre todo a las multitudes. Hay mucha gente que le cuesta llegar a orar en público o a hablar pues en público,
se le dificulta mucho, sobre todo cuando ven una gran cantidad de público. Se congelan realmente, se les olvida qué decir, pueden tener todo preparado, lo han practicado y estructurado muy bien, pero al estar ante tal cantidad de personas, se llegan a congelar por completo. Y es un factor decisivo donde por muchas cosas a veces que se hagan, hay gente que tiene ese gran temor y pueden haberlo trabajado y todo. Hay gente que tiene muy buen discurso, eh, manejan buen lenguaje corporal, tienen la estructura, han estado leyendo mucho, tienen un mensaje grandioso, pero les pega bastante el estar frente a un público bastante amplio o vasto. Esto pasa también en los deportes. Obviamente hay ejemplos de deportistas o atletas que no les pasa nada o al menos saben cómo manejar la multitud, independiente de lo que pase, sea un estadio lleno o como sea que figure el deporte. Saben manejar ese tipo de presión, son muy controlados, son muy disciplinados, tienen una buena estructura, una buena mentalidad, sobre todo es bastante fuerte y es difícil mantenerse. O sea, esa presión de tantos ojos, los que te admiran así en el mismo lugar en el que estás, más la transmisión que llegan a hacer en televisión, se convierte en mucho más grande ese temor, llegando a amplificar varios esquemas donde pues un error podría ser algo que se va a repetir durante años, porque ya va a quedar, pues con la tecnología que tenemos hoy en día, va a quedar grabado y va a ser reproducido hasta el fin del tiempo. Entonces hay bastantes personas que le ha pasado a deportistas que ya han enfrentado, que han ganado muchos premios, que han sido vanagloriados, pero han llegado a un punto también donde la presión ha terminado afectándolos de gran manera y han llegado a dar un paso al costado sin importar pues a quién representan o el equipo, lo que sea, por también cuestiones de su salud mental, y eso está muy bien. Pero pues es una manera de concientizarse un poco acerca de lo que uno puede exponerse ante las multitudes, sobre todo lo que pasa con la cuestión de las redes sociales. Hay mucha gente que sí le da algo de temor, o sea, se restringen un poco, se limitan, pero hay otros que, como comentaba en alguna parte, simplemente se sueltan y empiezan y hablan y dicen, así su discurso y su lenguaje corporal y lo que sea que vayan a decir, su mensaje y demás, no tenga el más mínimo sentido, porque así hay muchísimos hoy en día, y pues lo importante es como rellenar el tiempo, tener algo más que decir y simplemente suéltate, di las cosas y ya, parece que fuera la indicación que les dan y listo, vamos a grabar en 3, 2, 1 y ¡prum! Y empiezan como si fuera una carrera donde tienen que empezar a decir lo que le vaya saliendo, como le vaya saliendo, sin realmente filtrarlo o pensarlo mucho. Y pues bueno, no sé, cada uno tendrá su forma, eso es una cuestión de programación, estética o demás, pero sí, no se les ve el más mínimo temor. Simplemente es una cuestión, no sé si será un poco más natural o ya acostumbrados también por fama, dinero y demás, pues crean una coraza un poco más dura, y pues les puede llegar a importar un poco menos lo que piense la gente, porque pues lo que la gente no dimensiona muchas veces tampoco
es que hay unos comentarios bastante nocivos que, aunque yo siempre digo que lo bueno o lo malo no existe hasta que haya un ojo, un par de ojos que lo analicen, y ahí hay un juicio, que sí que hay acciones que son reprochables, pero pues al final tratamos de dualizar todo, donde son acciones. O sea, si tú cruzas la calle no es ni bueno ni malo, es una acción. Lo mismo si te estás comiendo algo, es una acción. Que ya tengan ciertas repercusiones ya es diferente, y ya cada uno las va afrontando como le parece. Porque es que hay gente que dice que no usen malas palabras, le tienen temor a la palabra. Entonces, si vamos a limitar nuestro discurso, la gran dimensión de la verborrea que podemos usar, a no usar ciertas palabras, estamos también condicionándonos a no a no exponernos o a satisfacer a cierto tipo de público. Lo mejor sería tratar de ser lo más nosotros posible, y también así afrontar o enfrentar los temores que vienen con ser lo más natural y nosotros posible. Porque muchas veces también hay temores que vienen infundados por sueños o metas o planificación, o que queremos alcanzar ciertas cosas basados en nuestros amigos, nuestra pareja, una cuestión de estatus, nuestra familia, económica, financiera, social, política y demás. Entonces nos vamos cargando con unos temores que en un principio no eran nuestros, pero terminamos adoptando, y nos creemos que realmente esos temores son nuestros, sabiendo que pueden ser de nuestros ancestros, familiares y demás, pero los han ido metiendo y proyectando en nuestro futuro, nuestra mente, nuestro presente también, donde nos dejamos meter la idea o nos creímos el cuento, y tomamos como propias diferentes sueños y metas, donde hace 5 o 10 años, o ni siquiera tanto, hace 5 días, 5 minutos, realmente nos chupaban un huevo, no nos importaban nada, pero ahora estamos entregados completamente y es el sueño de nuestra vida. Es algo para reflexionar un poco, porque pues nosotros somos al final los directores de nuestra propia película, y somos los que vamos creando el guión poco a poco, a veces ayudados de algunos, a veces perjudicados por otros, a veces potenciados por unos, y a veces nosotros mismos nos encargamos de poner esas barreras, esas limitaciones, y decidir hasta dónde queremos llegar, o qué queremos que nos frene, o qué queremos quitar, o qué obstáculo podemos vencer, porque realmente los obstáculos que ponemos en nuestra mente, que nos afectan en el día a día y todo eso, en forma de temores, van viniendo también de nosotros, de lo que vemos, de lo que afrontamos, de lo que sentimos y vamos expresando. Aunque podemos enumerar una gran cantidad de fobias, y eso lo podríamos tener para otro podcast, realmente hemos tratado de abarcar por diferentes lados, a manera de crecimiento también, sobre todo para ir mirando que podemos compartir ciertos temores con cierta gente. Algunos nos podrán parecer obviamente ridículos, otros no tanto, porque pues después de que lo tengamos nosotros es aceptable, a veces lo de los demás no. Eso depende que tanta apertura tenga uno en la cuestión de la dialéctica y del querer escuchar al otro, o querer simplemente responder a lo que nos van diciendo. Pero se hace algo un poco mejor para la salud mental y todo, tratar de quitarle la máscara hacia lo Scooby-Doo, a todos esos temores que vienen siendo producto
de aquellas cosas que vamos viendo que nos van condicionando y nos vulneran de a poco sin que nos lleguemos a dar cuenta, porque muchas veces ni siquiera es una cuestión de nuestra voluntad, sino algo que se va viviendo en el día a día, se experimenta también en el entorno o en la sociedad, y nosotros vamos dejando que nos digan qué hacer o qué pensar en muchas ocasiones. Y esta gente que va ganando fama o que tiene un poco más de voz, pues realmente no le interesa mucho ayudar a otra gente, sino simplemente seguirse visibilizando y monetizarlo, claramente. La idea sería pues poder tener diferente tipo de ayuda, que seamos un grupo y todo para pues no estar tan expuestos a este tipo de temores que no vendrían siendo nuestros, donde nosotros somos cada uno un maravilloso ser y como se quiera, varios con limitaciones un poco diferentes a los demás, y eso es bueno. Digamos que la pluralidad sería algo muy bueno si todos pensásemos igual. Realmente este mundo se habría ido a la mierda mucho más rápido, estaríamos mucho más cagados de lo que en verdad estamos, y sería bastante aburrido conocer a cualquier persona o interactuar con cualquier otra persona si solo hubiera un punto de vista o dos o tres. Entonces también la diversidad, obviamente hay demasiado pensamiento plano que no, pues no aporta tanto en algunos casos, otros que pueden ser edificantes. Hay otros que incluso en su cuestión plana pueden llevar a la reflexión de muchas personas pensantes o intelectuales, eh, porque aunque no lo parezca puede tener algo de lógica, aunque lo dicen de manera ilógica. Es increíble. Entonces sí, es tratar de mirar, de apoyarnos en alguien, o si lo vamos a hacer nosotros, tener la como la estructura para poderlo realizar, planteándonos simplemente algunas metas, cosas que podamos ir cumpliendo, pequeños pasos, digamos, estructuras que podamos montar, quitarnos ciertos temores, el cómo nos ven sobre todo, ese miedo al ridículo que tanto daño nos hace y tanto que nos limita, que algunos no tienen, obviamente, pero ya pasan a la desfachatez absoluta, donde si perdemos ese miedo al ridículo, podemos aprender, emprender muchísimas cosas, donde sí, puede que fallemos y fracasemos, evidentemente, eso es un miedo también gigante que frena a muchísima gente de hacer cualquier tipo de cosas, pero a veces fallando es como realmente vamos aprendiendo y vamos siguiendo en el camino, porque si no fuera así, pues sería más complicado tener una forma de medirnos a nosotros mismos frente a lo que veníamos siendo, o generar algún tipo de progreso, sabiendo que si hoy estamos, digamos, bien arriba y tenemos un negocio, una empresa o un trabajo donde ganamos tremendo salario, o nuestras funciones y en nuestro trabajo ideal, y en algún punto podemos perderlo, no quiere decir que fracasemos, simplemente es una cuestión de otra etapa, pasar a otra fase y tratar de hacerlo. Evidentemente genera una gran cantidad de sentimientos, principalmente temor, pero en nosotros radica y consiste que podamos seguir caminando, keep walking, hacia adelante a nuestro ritmo. No necesitamos que porque tal famoso, tal exitoso llegó en 5 pasos o en 5 años o en lo que sea, nosotros debemos hacer lo mismo. Cada cual tiene su ritmo, su temporalidad y lo que más le funcione. Debemos ir a nuestro ritmo sin necesidad de tener que emular o vivir a la sombra de alguien más,
donde también nos permite quitarnos ciertos temores y sobre todo ciertos rencores que nos va generando ese tipo de cosas, donde, como lo venimos diciendo, si hay apoyo, digamos, de más gente, se puede volver algo más sencillo, pues después de que sea de manera más natural y realmente desinteresada o con intereses hacia la persona, de que realmente haya un progreso y que pueda fomentar la mejoría en su estructura y comportamiento. Porque a veces sí hay gente que viene y nos ofrece su ayuda y todo, pero porque esperan que realmente nos hundamos y estemos también a su disposición, porque así como hay mucha gente que quiere ayudarnos, hay mucha gente que quiere hundirnos, cavar y cavar y cavar y tirarnos a esa fosa y que nos quedemos allí en posición fetal sin poder realmente hacer nada más que llorar y sentir lástima por nosotros mismos o lo que sea, y no salir de allí y quedarnos con ellos y que todos formemos un grupo donde somos víctimas, somos dañados por la sociedad, por la familia, por los amigos y toda la culpa que le quieran echar a la gente, sin hacernos nosotros no culpables, sino responsables de nuestros actos, nuestras decisiones, que independiente de los temores, señales o lo que sea, al final nosotros somos quienes tomamos las decisiones y vamos eligiendo qué carajo queremos hacer, hacia dónde nos dirigimos, más o menos a los tumbos o de lado, cayéndonos, dando vueltas, como carajo sea, pegándonos con las paredes. Pero la idea es seguir adelante. Sí, que nos vamos a caer, que nos vamos a raspar, nos vamos a ensuciar, que pueden pasar muchas cosas, que el miedo a la muerte también es uno de los temores así gigantescos, pero pues aquel que tiene miedo de morir, que no nazca, sencillamente. Entonces es parte de la vida. Si lo que nos va a quedar es el proceso, disfrutémoslo, porque una meta con un proceso vacío también genera un temor a seguir avanzando supuestamente en el camino de la vida. Como decía el eslogan del juego, es Life, el juego de la vida. Creo que decía, pásate un hueco, no sé, o gana la lotería. Entonces, sucede, a veces pasa, es una cuestión así, donde pues a manera de desarrollo convendría en muchísimas cosas. Entonces nos vamos conociendo también a partir de los temores, porque eso nos permite generar los límites de hacia dónde llegamos en cada cosa que vamos haciendo, en cada cosa que vamos emprendiendo y lo que vamos caminando también, que nos permite saber por qué nos produce lo que nos produce, si queremos elaborar un poco en lo que vamos obviamente experimentando y viviendo. Bueno, a manera de conclusión por el día de hoy, ya si de pronto quieren una segunda parte, podremos tenerla ya. Alimentación de sus comentarios, sus preguntas, sus reservas o sus grandes aportes. Que aunque a pesar de que el miedo es una emoción natural, que obviamente todos en algún punto llegamos a experimentar, no tiene que ser un limitante para nuestra vida y nuestras metas o proyectos o crecimiento. Si utilizamos las herramientas como la exposición gradual, que es poco a poco, visualización positiva, o incluso, o tal vez también sumado a esa, el apoyo de un mentor terapeuta o un experto o un grupo de apoyo o entre todos una comunidad, lo que escojamos y entre todos nos podamos ayudar, podremos superar nuestros temores y alcanzar diferentes metas. Todo depende de la estructura y la proyección.
Recordemos también que la valentía o también el éxito no es que haya ausencia o se haya eliminado el miedo, sino que ha sido una capacidad para poder actuar a pesar del miedo. Les agradecemos mucho hoy por estar acá en el podcast de Juan el Ortiz. Yo soy Juan y sobre todo disfruten mucho la vida y hagan lo que se les venga en gana después de que no se caguen en nadie. Disfruten bastante, pásenla bueno y sobre todo tengan una magnífica semana. Espero verlos pronto, escucharlos y recibir comentarios. Si les gusta mucho, por favor dejen un like, suscríbase y los espero para que podamos tener más contenido. Muchas gracias y ha sido un placer compartir estos minutos de su día con ustedes.